Bienvenidos, todos los que nos visitan. Por ahí hay muchos que están de vacaciones o no están de viaje, pero el Señor siempre a veces faltan lugares, falta tiempo. No sé si me escuchan atrás, tengo que hablar más fuerte, está bien. Y también sepan disculpar, el grupo de alabanza no está. La iglesia también tiene un equipo de medios está trabajando con la cámara, está trabajando con la página de internet, están trabajando y bueno, pueden pasar algunas cosas como la de hoy, pero bueno, ya se va a ir puliendo y va a salir cada vez mejor. Bueno, entonces voy a encomendar la predicación de hoy al Señor, así que bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por este día, por este hermoso día, Señor, donde sale el sol sobre justos, injustos, Señor. Hay una gracia común que reina sobre este mundo caído, Señor. Vos todopoderoso, soberano, que frenás la maldad del hombre, Señor, hasta el día del juicio, donde vendrás, Señor, con todo tu poder y será el día del gran fin, Señor, donde separará, Señor, la cizaña del trigo, donde, Señor, tus ovejas van a poder estar en tu presencia, disfrutar de la boda, Señor, con el Cordero, con el Rey, con el Señor. Y te doy gracias, Señor, porque hoy podemos estar reunidos en tu nombre, la antesala de lo que se viene, de lo que todo nos espera, Señor, y vivimos con esta esperanza, Señor, con ese don de fe que nos diste, de poder creer, de buscarte, Señor, de anhelar tu presencia y así también ver nuestra corrupción, nuestro pecado, nuestra maldad y verte a vos, Señor, tan santo, puro, perfecto, Señor, autosuficiente, autoexistente. Señor, es hermoso ver, Señor, que sos inmutable, no te volvés atrás con lo que has dicho y has prometido, Señor. Llevas a tu pueblo hasta el día de hoy, Señor, y será así hasta el fin, Señor, a proclamar tu nombre, glorificarte y adorarte. Yo te doy gracias porque hoy tenemos el privilegio de poder estar acá, poder escuchar tu palabra y que tu palabra sea bendición para nuestra vida, Señor, que entre en nuestra mente, en nuestro corazón y que nos pueda transfigurar, Señor. Transforma, Señor, nuestra mente y nuestro corazón a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser más como vos, a buscar una vida que te honre, que te glorifique. Señor, forma un carácter de un hijo de Dios, de una hija, Señor, tuya, Señor. Somos ovejas tuyas, vos sos el pastor, sos el maestro y hoy enséñanos, Señor, tus verdades eternas. Obra a través de mí, Señor, guárdame de decir cosas que no son, Señor, y que sea de bendición tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Podemos abrir segunda de Pedro. Voy haciendo predicaciones expositivas y lo había dicho en la última predicación, la predicación expositiva te obliga a no saltearme cosas, tengo que predicar lo que está escrito. Yo no puedo sacar algo que a mí no me gusta o esto sí me agrada más y salteo hojas, sino me tengo que someter al texto, me tengo que someter a lo que está escrito y no me puedo ir más allá. Yo, a ver, hermano, si no lo puedes bajar un poco porque me mueve las hojas, por favor. Perdón. Sí, o por allá, ponerlo por allá. Bueno, sí. Ahí está bien. Estas predicaciones puede golpear, puede ser de bendición, puede exhortar, puede llevarnos con arrepentimiento delante del Señor, puede ser muy fuerte en las predicaciones que en realidad cuando estudiamos la Biblia o buscamos en la lectura bíblica, buscar de hacerlo así, cronológico, ir paso a paso, ¿no? Sacando lo que me conviene o no me gusta. Esto, ahora como me siento, quizás no es bueno leer este capítulo, porque sé quizás cómo estoy caminando, ¿no? Y busco otros capítulos de la Biblia que me pueden alentar. Pero la Biblia de Génesis a Apocalipsis hay que leerla toda, ¿no? No hay cosas que podemos guardarlo, esto no me gusta, y guardarlo abajo del buzón, ¿no? Así que la predicación de hoy es un recordatorio. No sé cuántos son los que se acuerdan de la última predicación, quizás hay algunos que son nuevos, ¿no? Y en esto, lo que fuimos viendo en la segunda epístola de Pedro, hasta llegar al versículo 10, nosotros hemos visto que Pedro en sus cartas
quiere, junto a las otras cartas que hay en el Nuevo Testamento, siempre se dice gracia y paz sea a vosotros. Pero Pedro en esta epístola está diciendo gracia y paz sean multiplicadas. Y la multiplicación de esta gracia y paz, el deseo de Pedro es que nosotros lleguemos a un conocimiento pleno de Dios y del Señor Jesucristo. Estos son fundamentos esenciales para nuestra vida. Conocer a Dios trae tantas bendiciones para nuestro camino, nuestro andar, caminando con Él, y apartar de este conocimiento pleno que Él va hablando, Pedro, en el versículo 3, va a traer cosas que más abajo va a ser Pedro indirectamente sutil, atacando a los falsos maestros, a la hipocresía de la iglesia. No directa, sino indirectamente, ¿no? Pedro en esto también va hablando de la consubstancialidad, que hemos hablado, que esto es que tenemos la naturaleza divina con Dios, su espíritu mora en nosotros. Teníamos una corrupción de Adán y Eva, pero hoy los que han nacido de nuevo tienen el espíritu del Señor que mora dentro. Y en esto hemos hablado que el Señor, tanto en su obra como salvar, Él justifica, donde nosotros no tenemos nada que ver en esa salvación. Él la hace todo. Y después de esa salvación tenemos un andar, que ahí sí viene la tarea del hombre junto con Dios, trabajar en su salvación, donde fue que la fe hay que agregar virtud al conocimiento dominio propio hemos visto la paciencia, la piedad, el amor fraternal, el amor. Esto hay que ir agregando y trabajando con temor delante del Señor, guardar lo que el Señor nos ha dado. Hay que luchar contra eso, día a día, porque esto también, si no se trabaja, nos lleva a estar ociosos y trae mucho dolor en nuestro andar. Como también la hipocresía lleva a estar en un estado estéril, no trae fruto, y serán echados después al lago de fuego, ¿no? Este conocimiento pleno también nos promete el Señor en esta diligencia en añadir cosas, en ese llamamiento y elección. El que nos ha escogido ante la fundación del mundo, dice en el versículo 10, ¿no es cierto?, en el llamamiento y en la elección, que Él nos ha elegido y nos llama, nos promete una amplia entrada al reino eterno. Esto, por conclusión, para llegar a lo que va a ser la predicación de hoy, para prestar atención a lo que son palabras dentro de la Biblia, que debemos prestar mucha atención cuando leemos la Biblia, que siempre puede haber, después de haber una exhortación, una enseñanza, viene una aplicación, y lo que lleva a esa aplicación siempre está la palabra pero, o por esto, o por cuanto. Siempre cuando se enseña algo, vemos Pablo, Jacobo, lo vemos en Pedro, o mismo el Señor Jesús, vemos una conclusión después, una aplicación, y eso es lo que vamos a ver hoy, recordar. Por esto, y de ahí está, acá la hermana lo pone, si hay algunos que no tienen Biblia, si no pueden ir a sus Biblias, en el capítulo 2 de Pedro, la segunda epístola, de Pedro, capítulo 1, versículo 12, y lo voy a leer hasta el 15, porque esto será la predicación de hoy. Por siempre habré de recordaros estas cosas, aunque seáis sabedores y hayáis sido afianzados en la verdad presente, pues considero justo, mientras estoy en este tabernáculo, despertaros con un recordatorio, sabiendo que en breve debo abandonar mi tabernáculo, así como me lo declaró Jesucristo, Señor nuestro. Yo también procuraré con diligencia que después de mi partida hagáis en todo momento memoria de estas cosas. Dice, por esto. La palabra nosotros, como cristianos, nosotros siempre necesitamos repetirnos, tener repetición, porque nosotros nos olvidamos con facilidad todas las cosas. Hay cosas que son muy marcadas en nuestra vida y que lo tenemos de memoria en nuestra mente, pero después hay cosas que hay que ir renovando, hay que refrescar la memoria,
Quizá los que han estudiado carreras saben que después de trabajar 10 años en el rubro o 5 años, hay muchas cosas que ya no se acuerdan en la práctica, ¿no? Y esto el Señor nos aplica a nosotros en el capítulo 12 de renovar nuestra mente, o sea, de Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que nosotros debemos renovar nuestra mente para conocer la voluntad de Dios. Y es tanto así que nosotros, ahora le voy a mostrar 2 versículos para ver cuán importante es recordar y cuántos de los que vienen regularmente a la iglesia han escuchado las predicaciones anteriores, o cuántos de acá se acuerdan de la predicación del domingo anterior o de hace un mes atrás, o lo que hemos estudiado los viernes, en las células los miércoles. ¿Cuánto eso está en nuestra mente? ¿Cuántos recordamos el devocional de ayer, anteayer? Cuán importante es recordar. Y les invito a ir a 2 de Tesalonicenses 2:5 para ver, voy a mostrarles algunos versículos, solo para ver cuán importante es recordar. A ver si la hermana lo tiene. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, Pablo, estando en la iglesia de Tesalónica, ha enseñado cosas y la iglesia ha olvidado, siendo, ¿cómo decir?, necios, ¿no? Hombres de poca fe. Pero eso entra en el olvidar, lo que hemos visto, que no olvidamos la purificación de nuestros antiguos pecados. No podemos olvidar de las cosas que hemos visto. También en Judas 5 dice, yo quiero recordaros a vosotros que sabéis todas las cosas, que Jesús, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, de una vez para siempre destruyó a los que no creyeron. Nosotros tenemos todo el Antiguo Testamento que nos habla de muchas historias, refleja el carácter de Dios, habla del plan de redención, habla de Jesús, todo lo que se va a cumplir en el Nuevo Testamento. Y todas estas historias de patriarcas, de profetas, de hombres usados por Dios, que han sido hombres como nosotros, con pecado, vemos pecados tras pecados de cada hombre, ¿no? De Jacob, de Abraham, vemos también después en David, vemos muchos hombres y vemos sus pecados, ¿no? Y esto no debemos olvidar cuán importante de nosotros aprender por los hechos, en obediencia de lo que ha pasado con estos hermanos, o si no, el Señor en su santificación también vamos a caer en estas cosas, ¿no? Por tropiezo vamos a caer y vamos a pasar por dolores, por cosas, por consecuencia de nuestro pecado, ¿no? El Señor nos pone, ¿no? Si hagáis esto, será prosperado, irá bien su camino, si meditan en el rollo de esta ley, de día y de noche. Entonces podrán ir bien. Pero si ahora no hay meditación, si no hay una comunión con el Señor, tendemos a olvidar. Y eso es lo que hace nuestra mente, olvidarnos. Tenemos pequeños Alzheimer en nuestra mente y nos vamos olvidando lo que hemos estudiado en la palabra de Dios, ¿no? Y no somos aplicadores de la palabra. Y caemos en todo esto. Y en recordar, por eso dice, por esto, me es necesario recordar todas estas cosas en el capítulo 2 de Pedro. Me es necesario siempre recordar estas cosas. Recordamos toda la historia del Antiguo Testamento, el plan de Dios, cómo Jesús viene sin pecado al mundo, sin mancha, vive una vida perfecta, la cual nosotros no podemos cumplir, caminar, vivir. Después Jesús se da su vida por los pecadores, da su vida. Después también vence a la muerte, resucita, venciendo a la muerte, un milagro, el mayor milagro, y después está en gloria, reinando, y promete venir. Esto es el recordar de todos los días, recordar todos los días. Y nosotros con los años podemos parecer
tontos, parece bobitos, ¿no? Acá hablando de lo mismo, todos los domingos hablando de lo mismo. Va a ser así, y lo que Pedro dice en esto me es siempre recordar estas cosas. Lo vimos en Pablo, que era necesario recordar. Yo estaba con ustedes, me es necesario recordar esto. Lo vimos acá en Judas, hablando, recuerden lo que pasó en el Antiguo Testamento. Jesús lo sacó de Egipto, destruyó una generación que no creyó. Y nosotros, domingo tras domingo, y para los que predican ya hace años, voy a decir, puede ser una carga, o sea, estar hablando de lo mismo. Hay personas que se arrepienten, hacen derecha su senda. ¿Cómo están caminando? Y hay de todo. Podemos gozarnos mucho con hermanos que están siendo muy avivados, como también puede haber mucha tristeza, mucho dolor, con hermanos que están en trompiezos, o incluso puede haber cosas terribles dentro de la iglesia, ¿no? Que hasta pone en tela de juicio la salvación. También para todos nosotros, para mí, para todos los que predican, para todos, es gozarnos cada vez que se predica a Jesucristo. Gozarnos cuando escuchamos el Evangelio. Gozarnos en el plan que Dios tiene para nuestra vida. Nosotros podemos estar años más acá, pero así también hubo generaciones y generaciones que estuvieron años y años hablando de lo mismo. Y nosotros vamos a ir hablando de lo mismo. Y esto Pedro acá también dice, aunque seáis, por esto siempre habrá que recordar estas cosas, aunque seáis sabedores y hayáis sido afianzados en la verdad presente. Muchos piensan y dicen que son afianzados en la verdad, son sabedores de la verdad, caminan, ¿no? Y el Señor en otra parte en la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice, el que cree estar firme, mire que no caiga, ¿no? Pedro acá lo dice, ¿no? Aunque seáis sabedores y hayáis sido afianzados en la verdad presente, considero, mientras que estoy acá, recordar estas cosas de vuelta. Aunque el que haya leído mucho la Biblia, el que haya pasado mucho tiempo con el Señor, siempre de vuelta volver a leer, volver ahí, de vuelta, de rodillas delante del Señor y volver a estudiar. Y lo hermoso de que es este libro, siempre vamos a volver a encontrar lindas joyas, lindas cosas, lindos diamantes, que siempre nos da un granito más de deleite, de gozo, de leer su palabra. Nosotros en esto, de lo que hayan sido afianzados y confirmados en esta verdad, buscar una madurez. Pedro, hablando en los versículos anteriores, queremos agregar virtud a la fe, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal, amor. Estas cosas están para que nosotros trabajemos y alcancemos una madurez espiritual delante del Señor, para que conozcamos a Jesús. Y este Jesús es esto, la verdad presente, lo que tenemos acá. Si estamos en el segundo, sí, estás ahí. En el versículo 12, hayáis sido afianzados en la verdad presente. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad. Y esta verdad presente es una parte de nosotros, que su Espíritu está en nosotros. Esto es lo que vamos a ir viendo. Esta verdad que está en nosotros se va energizando, el Señor lo va santificando a nosotros, nos va preparando para ese día. Esta verdad presente lo vamos a ir viendo, ¿no? En Filipenses 3:1 también Pablo dice que no le es molesto recordar de lo mismo, escribir de lo mismo. Y para todos los que predican la palabra del Señor, o lo que pasa,
saben lo hermoso que es pasar las semanas hasta llegar a la predicación, o los que preparan las células, o el estudio los viernes, las maestras, los maestros, los que están con los jóvenes, lo hermoso que es pasar con el Señor preparando un estudio, para la parte de lo hermoso que es tener una intimidad con el Señor. Y no es molesto para Pablo escribir esto de lo mismo. Para el que trabaja para el Señor no le es molesto hablar de lo mismo. No le es una carga hablar de lo mismo, porque se goza en el Señor hablar de lo mismo. Hablar de un Jesucristo crucificado, resucitado, que está en gloria y que pronto viene. Y ahí vamos ahora a Colosenses capítulo 1, del 5 al 6. Esta verdad presente, capítulo 1, versículos 5 y 6 de Colosenses, dice: a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos, la cual oísteis antes por la palabra de la verdad, del Evangelio, que está presente en vosotros, y también en todo el mundo está llevando fruto y creciendo como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis plenamente la gracia de Dios en verdad. Vemos la verdad presente en nosotros. Dios en la verdad presente en nosotros, que va llevando fruto, va llevando todo lo que el Señor va haciendo en nosotros. Hay algo que nosotros no podemos hacer, es volvernos atrás. Quieras o no, una vez que el Señor llama, hay una gracia que es irresistible y nos lleva a llevar esos frutos, porque estamos arraigados a Él. En esto Jesús es nuestra esperanza, es mi esperanza por su verdad presente en mí. Y por eso dice lo que hayan sido afianzados en la verdad presente. ¿Cuál verdad presente? En la verdad que Jesús mora en nosotros. También la samaritana, ¿no? Que Jesús está con él y le dice que vendrá aquel día, un tiempo donde ya me adorarán en espíritu y en verdad. Vemos la verdad que hoy mora en nosotros y que es Jesús en nosotros, que su espíritu está en nosotros y nos lleva. Y esto Pedro nos recordar eso, la importancia de recordar. Dice en el versículo 13: pues considero, justo mientras estoy en este tabernáculo, despertaros con un recordatorio. Mientras estoy en este tabernáculo, despertarlos con un recordatorio. Esta palabra tabernáculo, muchos lo conocen, saben, lo que han estudiado la Biblia, saben que es el tabernáculo, y lo vemos en tres partes. El tabernáculo en el Antiguo Testamento, que lo vemos desde Egipto hasta que Salomón le edifica un templo a Dios. El tabernáculo era un lugar donde se hacían los sacrificios a Dios y el hombre tenía un lugar donde hablar con Dios, y representa la presencia de Dios que acompañaba al pueblo de Israel, porque este tabernáculo, cuando ellos estaban en el desierto, se desmontaba y se armaba, se desmontaba y se armaba, se iban moviendo por lugares y se iba moviendo, ¿no? El tabernáculo era la presencia de Dios que iba con el pueblo de Israel. Y también vemos el tabernáculo en el cuerpo de Cristo. Nosotros vemos como Jesús nació como todo ser humano, como todos nosotros nacido, pero sin pecado. Vemos ya como Cordero sin mancha, y también lo vemos como sumo sacerdote que quita el pecado también. El sumo sacerdote que presentó el sacrificio definitivo. Y el Cordero que quitó el pecado, ¿no? Sin mancha. O sea, vemos a Jesús dentro de este tabernáculo, y lo dice Jacobo en el libro de Hechos. Ahí la hermana lo puede buscar en el capítulo 15, 16. Jacobo lo dice que se ha cumplido en Jesús este tabernáculo de Dios. En el capítulo 15, 16 dice: después de estas cosas
volveré y reconstruiré el tabernáculo de David, que ha estado caído, y reconstruiré su ruina y volveré a erigirlo. Él va a volver a reconstruir este tabernáculo de David. O sea, y Jacobo lo cita en el Concilio de Jerusalén, que ahora los gentiles se pueden gozar en la salvación, en Jesús, en este tabernáculo cumplido, y que no van a tener que pasar más o cargarse más por las obras de la ley. Ahora hoy el tabernáculo de David se cumplió en Cristo, se cumplió en Él. Y vemos el tabernáculo del Antiguo Testamento, el tabernáculo del cuerpo de Cristo, y ahora este tabernáculo donde el Espíritu de Dios, esa verdad presente está en nosotros, pues somos templo del Espíritu. Y como ese tabernáculo en el Antiguo Testamento se ve representado en nosotros hoy, que se va desgastando, es algo temporal acá, pero también a la vez es eterno. Nosotros tenemos ese tabernáculo que hoy está, el Espíritu de Dios acá, pero también vamos a pasar con ese cuerpo indestructible y vamos a habitar en el tabernáculo de Dios eterno. Y eso lo vemos en Apocalipsis 21, 3, que dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblo suyo, y Dios mismo estará con ellos, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá la muerte, ni ya habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. O sea, ahí vamos a estar en todo ese tabernáculo donde es la presencia de Dios ya con Él para siempre. Nosotros vemos también en el Nuevo Testamento que está el Espíritu de Dios en nosotros. Somos templo del Espíritu de Dios. Y por ende debemos cuidar nuestro cuerpo. Y acá voy a entrar ahora, pues considero justo mientras estoy en este tabernáculo, despertaros con un recordatorio. Y de vuelta, recordar estas cosas, me es necesario despertaros con un recordatorio. Pedro se quiere dejar por tan claro la importancia de recordar. Y vamos al versículo 14 que dice: sabiendo que en breve debo abandonar mi tabernáculo, así como me lo declaró Jesucristo, Señor nuestro. Pero ahora este tabernáculo, ¿cómo Pedro, teniendo esto de que le falta poco y tiene que abandonar su tabernáculo? Ya vemos nosotros en la historia, en la tradición oral, como recuerdo del pasado transmitidos, son narrados oralmente, que surgen de manera natural o en la dinámica de una cultura, ¿no? Nosotros tenemos tradiciones, ¿no? La tradición cuenta que, hubo un iceberg, chocó el barco gigante más grande del mundo y se hundió, ¿no? Y después lo ponen fotos del Titanic, repartiendo diarios por todo el mundo con la foto del Titanic que se hundió porque chocó una piedra de hielo en el mar, ¿no? Y la tradición cuenta eso, ¿no? Pero vaya a saber si realmente haya sido así, ¿no? Eso es la tradición. Ahora, la certeza de que si eso fuera así, la tradición cuenta que fue así. Y así la tradición, ¿no? Hoy, si hablamos al mundo entero, preguntamos, la mayoría, el 80% del mundo que sabe el hecho del Titanic, sabe que se cayó por un iceberg, ¿no? Así también la tradición oral habla y cuenta a la iglesia primitiva de que Pedro fue crucificado hacia boca abajo, ¿no? En estos, lo que fue toda la tradición, ¿no es cierto?, en sus conocimientos, los valores, culturas sociales, en toda una memoria colectiva que hay en la iglesia primitiva, lleva a esto. Y yo le quiero leer algo de Gesipo y Jerónimo, que eran hermanos de aquella época. También está Josefo, que lo han escuchado, un historiador. Pero Gesipo, que es un judío de la iglesia de Jerusalén, pasó 20 años en Roma, también vio todo lo que
fue toda esa tradición oral de la iglesia primitiva en Roma. También Jerónimo, un gran teólogo que tradujo la Biblia del hebreo al arameo, del griego al latín, ¿no es cierto?, de todo lo que va por el catolicismo. Estos hombres, en todo esto, lo que fue la tradición oral, también lo escriben, y yo voy a citar algo junto con estos hombres, también algo de un libro de mártires. Les recomiendo a los que quieran leerlo algún día. Es un libro muy fuerte, para mi vida ha sido mucha bendición, y es de John Fox, un hermano. Yo voy a leer lo que él pone en la página 24 del libro, lo que cuenta la tradición de lo que fue esto, ¿no es cierto? Basándonos acá que Pedro en el versículo 14 está diciendo: sabiendo que en breve debo abandonar mi tabernáculo. Y acá estoy yendo a la tradición oral para ver qué nos dice esto, por qué Pedro está diciendo esto. Y dice, le voy a leer un retazo, dice de Pedro: entre muchos otros santos, el bienaventurado apóstol Pedro fue condenado a muerte y crucificado, como algunos escriben en Roma, aunque otros, y no sin buenas razones, tienen sus dudas acerca de ello. Hegésipo dice que Nerón buscó razones contra Pedro para darle muerte, y cuando el pueblo se dio cuenta, le rogaron insistentemente a Pedro que huyera de la ciudad. Pedro, ante la insistencia de ellos, quedó finalmente persuadido y dispuso a huir, pero llegando a la puerta, vio al Señor Cristo, acudiendo a él, a quien, acordándole lo que le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Y le dice Jesús: Señor, ¿a dónde vas? A lo que él respondió: a ser de nuevo crucificado. Con esto, Pedro, dándose cuenta de que se refería a su propio sufrimiento, volvió a la ciudad. Jerónimo dice que fue crucificado cabeza abajo, con los pies arriba, por petición propia, porque era, dijo, indigno de ser crucificado de la misma forma y manera que el Señor. Esto es lo que nos habla la tradición, que Pedro fue crucificado boca abajo en Roma. También vamos a Juan 21, a ver cuando Jesús habla con Pedro, y Pedro acá en una charla, porque es el apóstol que más charla le tiene con Jesús en los 4 evangelios. Vemos él en Juan 21, versículo 18, que él le dice que bueno, de cierto te digo, ¿no? Cuando Jesús decía esto era porque algo fuerte iba a decir. Cuando eras más joven, te ceñías y caminabas a donde querías. Pero cuando envejezcas, tendrás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, también leo el 19, esto dijo dando a entender con qué clase de muerte glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dice: sígueme. Él era joven, le dice Jesús, sos joven. Hoy haces lo que querés, andás para acá, para allá, todo. Pero llegará un tiempo donde vas a ser viejo y donde te van a ceñir las manos y van a hacer con vos lo que quieren, te van a llevar a donde quieren y donde no querés ir. Y eso dio a entender Jesús, con qué clase de muerte glorificaría a Dios, ¿no? Pedro, alrededor de 67, 68 después de Cristo, muere bajo el reinado de Nerón. Pedro pasó 30 años desde este momento donde ahora lo leí acá, después de esto, 30 años hasta que muere, alrededor de 30 y algo. Llevó una vida siguiendo a Jesús, porque caminó 3 años con Jesús. Aprendió las enseñanzas de Jesús, pero vino por el entendimiento del Espíritu Santo después. Todo esto, lo que Jesús le había enseñado. Y como vemos, lo que han leído la Biblia, Pedro era tenía un carácter fuerte, ¿no? Vemos de todos los discípulos, él siempre iba a hablar con Jesús y decir: ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué mejor hacemos esto? Jesús siempre con amor enderezando, ¿no? Y vemos todo su carácter, toda su madurez, y ahora al final de sus tiempos,
Ya cuando Pedro sabe que ahora en breve le queda muy poco en su tabernáculo, pero le es necesario recordar estas cosas y para que sigan en estas cosas y que hagan memoria de estas cosas, como que vuelve a pegar la mano contra la mesa y hacer ruido. Presten atención, recuerden, esto es lo que está haciendo Pedro en esta carta. De todo lo que vino, de ese conocimiento pleno, de ese consubstancial, ahora hay una naturaleza divina, de luchar, de trabajar en la fe que el Señor nos ha dado. Esto que lleva a un camino que trae muchas bendiciones, que hay un gozo hermoso en este mundo caído y que el Señor nos promete una entrada amplia al reino eterno. Ahora dice, por esto me es necesario recordarle todas estas cosas. Me queda muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Y quién sabe si el otro domingo estaré o estarán los hermanos, estarán los pastores que predican. ¿Cuánto tiempo van a seguir acá? No sabemos. Es necesario recordar. Y ahí que Jesús le dice, sígueme en el versículo 19. Sígueme, o sea, lo dice en el Juan 21. Pero si no lo puede dejar ahí, hermana, está bien. Le dice, sígueme, y como un desafío a Pedro, sígueme. Al Mesías, al Maestro, a su Salvador, a su Señor. Sígueme. Porque así también en Getsemaní Pedro estaba y después niega a Jesús. Y acá, otra vez, Jesús le está diciendo, sígueme. Y cuida, apacienta mis ovejas. Cuida mis ovejas. Alienta mis ovejas. Fortalece a mis ovejas. Fortalece a mis ovejas. Ahí me salgo un poco del libreto, hermana. Voy a ir a Lucas 22. Voy a ir a Lucas 22, versículo 32. Esto no está acá, la hermana me va a matar después. El versículo 22, lo quiero mostrar. Capítulo 2. Lucas 22, versículo 32. Dice Jesús otra conversación que está teniendo con Pedro. Pero yo rogué por ti que no desfallezca tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Yo oré para que no desfallezca tu fe. Pero vos anda y fortalece a tus hermanos. Y esta palabra fortalecer es la misma que en griego se dice sterizo, está en griego ahí, se traduce lo mismo. En el versículo 12, acá en el mismo capítulo que estamos estudiando, en 2 de Pedro, dice, aunque seáis sabedores y hayáis sido, en mi traducción dice afianzados, pero en la Reina Valera de la América dice confiados, ¿no? Lo dice confiados, ¿no? Si alguien lo tiene, ¿lo puede decir? ¿Sí? Lo dice confiados, y esta palabra esterizo significa confirmar, establecer, afirmar. Y lo vemos en la charla de Pedro con Jesús, cuando Jesús estaba ahí, y ahora Pedro en los finales de su tiempo en esto fortaleciendo a la iglesia. Fortaleciendo a la iglesia porque le queda poco. Como Pablo, decir, yo ahora he estado acá y he hablado todo el consejo de Dios. Le he dicho todas las cosas, pero presten atención y estén alerta, porque se levantarán lobos en medio de ustedes que querrán dividir a la iglesia y destruirla. Presten atención, busquen al Señor, tengan intimidad con el Señor, luchen con la fe que el Señor le ha dado. No sean ociosos. Trabajen en lo que el Señor le ha dado. Y ahí, en el versículo, en todo esto que Pedro, hablando con Jesús, que le dice, sígueme, y lo vimos ahí que él estaba en Juan 21, 18, que le habla y le dice de qué forma él iba a morir, ¿no es cierto? Poniendo la mano adelante y que le van a llevar por todos lados. Vimos la tradición oral que es muerto, crucificado boca abajo, porque él decía que no era digno de morir como su Señor. También él entendió algo que Jesús le había dicho, ¿no? En pos de mí, en pos de mí. Lo dice en Mateo 10, 37, 39, en pos de mí. Y lo pueden buscar después en su casa. Pero dice, en pos de mí. El Señor, en pos de mí. ¿Quieren ser mis discípulos? El que me ama más a mí que a su hijo, a su madre, a su esposa, a su esposo,
a su padre, a su madre, más que a mí, no es digno de mí. Y dice en el Evangelio de Mateo y de Marcos, tome su cruz y sígueme. Y Pedro entendió esto. Después de haberle negado, le negó 3 veces. De estar un ratito en Getsemaní orando, pero estaba durmiendo. Y estar en pos de Él. Realmente, ¿quién es Jesús para su vida? Para Pedro era primero Jesús en su vida. Se dejó llevar por lo que le dijeron los hermanos y siguió por lo que le dijeron los hermanos. Pero después tiene esto, se encuentra con el Señor, se vuelve y sigue de vuelta recordando las promesas del Señor, ¿no? O sea que le van a atar la mano, le van a llevar a donde no quiere y escapar, ¿no? El que quiera salvar su vida por causa de mí la perderá. La perderá. Y Pedro, entendiendo esto, en pos de mí, ser siervo de Jesús. 30 años y algo, sumando los 3 años que caminó con Jesús. Él vio que Jesús agarró y le dijo, anda a aquel arroyo allá, hay un pescado, ese pescado está ahí a la costa, dentro de él hay una moneda, sácalo, va y paga al César, paga lo que tenemos que pagar. Él vio milagros tras milagros. Pedro caminó sobre el agua. Pedro vio la multiplicación de peces. Pedro vio muchas cosas y fue siervo de Jesús. Fue discípulo de Jesús, fue apóstol de Jesús. Nosotros somos la iglesia de los finales de los tiempos. Somos discípulos de Jesús, trabajamos en nuestra fe. Podemos decir realmente, Señor Jesús, aparte mi Salvador, ¿sos mi Señor? Lo doy todo por perdido, por causa de ti, causa de vos, de ganarte a vos, Señor. ¿O voy a ir en pos de mi esposo, de mi esposa, de mi marido, de mis hijos, de lo que quieran, de lo que me dicen, de lo que... No, me voy a someter a mi Señor, a lo que está escrito. Me voy a someter a lo que está acá. Él es mi Señor. Pedro lo entendió. Pedro llevó y escribió 2 cartas, alentando a la iglesia, exhortando a la iglesia, llamando y que vivan de una intimidad con Él, con el Señor Jesús. Esto es muy poco, es breve, el Señor puede venir. Y como Él decía, en breve debo abandonar mi tabernáculo, me falta muy poco. ¿Cuánto nos queda a nosotros? ¿Cuántos de acá pueden decir, no, yo voy a vivir 30 años más? No lo sabemos. Quizás los que estamos acá el otro domingo no están. El Señor ya hizo así, se lo llevó. Para muchos será tarde. Dice, porque toda lengua va a confesar, toda rodilla se va a doblar. Ahora hay tiempo para arrepentirse, como el pueblo de Israel estaba en todo Egipto 40 años por el desierto. Ahora hay tiempo para arrepentirse. Si no han conocido a Jesús, arrepentimiento y fe en el Señor Jesús. El Señor quiere que se doble rodilla en intimidad, cierren la puerta, entrar en intimidad con Él. Acá puede haber remordimiento, como lo tenía Judas, caminó 3 años con Jesús, viviendo un moralismo, poniéndose la corbatita, yo soy buena persona, cumplo con los requisitos que me demanda la religión cristiana, hoy me sentí bien, ya hice lo que tenía que hacer, el devocional de la mañana, bendigo la comida, ya está, la oración de la noche para ir a dormir, y ya está. No, pero el Señor también dice, aquel día vendrán muchos en mi nombre y dirán, Señor, Señor, yo en tu nombre hice esto, hice aquello. Apartaos de mí, yo jamás conocí. Jamás conocí. Pedro conocía a Jesús. Nosotros le conocemos a Jesús. Tenemos tiempo con Él, en intimidad, sabiendo que Él pronto viene. Si ahora nos aburre pasar tiempo con Él, abrir la Biblia, pasar tiempo en oración con Él, ¿de qué vamos a hablar con Él eternamente? ¿Qué nos vamos a sentar con Él y qué vamos a decir? Si acá nos aburre, nos pesa, nos carga pasar tiempo con Él. Jesús vive, reina, Jesús pronto viene. Me parece una locura todo el domingo estar hablando de esto, pero es la realidad, es la verdad presente en nosotros. De los que tienen el Espíritu del Señor, es la verdad presente en nosotros. No me puedo callar, me pueden hacer un montón de cosas. Como a Pedro lo crucificaron boca abajo.
en pos de mí, seguir a Jesús. Jesús es mi Señor, nadie más. Ni mi esposo, ni mi mujer, ni mis niños que quieren esto, ni mis papás. En pos de Él, tomar la cruz y seguirlo a Él, vivir para Él, vivir para Jesús. Luchar contra el pecado y añadir estas cosas que el Señor dice diligentemente añadir a la fe, virtud, conocimiento, al conocimiento agregad dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal, el amor que cubre multitud de pecados, el amor. Y ahí pasamos al versículo 15 que dice: yo también procuraré con diligencia, yo voy a procurar con diligencia que después de mi partida hagáis en todo momento memoria de estas cosas. Hagáis en todo momento memoria de estas cosas. Por esto me es necesario recordar que en el versículo 12, ahora en el versículo 9 del capítulo 1, del mismo que estamos leyendo, dice: porque están ciegos, cerraron sus ojos y se olvidaron de sus antiguos pecados. Se han olvidado de donde Dios les sacó. El amure de como cerdo revolcándose, y el Señor los sacó de ahí. Para que ahora sean criaturas santas delante de Él. Sed santo porque yo soy santo. Caminad como yo caminé. Buscad honrarme. Una vida que glorifique a Dios. ¿Qué es esto? ¿Glorifica a Dios nuestra vida? Lo que estamos haciendo, venimos todos los domingos cumplir con lo que me queda. Hola hermano, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Buena semana, chao. No. ¿Dónde queda la Biblia? La Biblia está para que la estudiemos. O sea, esto no sirve de nada si es puro conocimiento. Tiene que haber sabiduría. Tiene que haber aplicación en nuestra vida. Porque esto, o sea, de conocimiento no nos sirve. Tiene que haber aplicación en nuestra vida. Por eso a la fe hay que añadir estas cosas. Hay que trabajar en lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y hablo de lo que no estuvieron, la predicación anterior, la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se glorie. Pero también la fe por obras se ve. Somos salvos por gracia, mediante la fe, para buenas obras. Esas son las obras que el Señor preparó de antemano. Y esas obras que el Señor preparó de antemano, ¿cómo estamos yendo nosotros? El Señor tiene preparado un terreno amplio y dice que está así está lleno de frutos, pero faltan obreros para cosechar. La mies. ¿Cuántos de acá, cuántos de los que escuchan los videos, cuántos nosotros, yo, cuántos entendemos la gran comisión, cuántos nos desvivimos para que conozcan al Señor? ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Qué le vamos a contar al Señor? ¿Qué le vamos a contar a Pedro acá que se dio su vida 30 años caminando por todo esto hasta llegar a Europa? ¿Qué vamos a hablar con ellos? ¿Qué hicimos nosotros en la iglesia al final de los tiempos? Que mirá, la espada de doble filo, el Antiguo y Nuevo Testamento, que tenemos todo para poder aprender y estudiar, meternos en la retina de nuestros ojos. ¿Qué hacemos nosotros con el tiempo que el Señor nos da? Pasamos tiempo con Jesús. Se ve reflejado en nuestra vida, si hay intimidad con Jesús. Por sus hechos lo conoceréis. Por sus hechos los conoceréis. ¿Por qué? Porque el motor de la gran comisión es la adoración, el querer adorar a Dios, el querer adorar a Jesús. Y si tengo intimidad, le conozco y me lleva, me impulsa, no hay algo que yo no pueda hacer, no me puedo atajar, no me pueden atar, no me pueden hacer nada, me lleva a querer hablar de Él. Quiero que le conozcan, quiero que mis hijos le conozcan, quiero que mi esposa le conozca a mi esposo, quiero que mis papás le conozcan, quiero que los amigos del trabajo, donde sea, donde vaya, quiero que vean a Jesús en mí. Está el Espíritu, el fruto del Espíritu en mí. Y eso se ve tan claro cuando alguien nace de nuevo y cae a los pies del Señor, ese hambre, ese deseo, ese fuego. Y muchos después, cuando empiezan a caer un montón de cosas, ya ven que la vida sigue siendo la misma, un montón de tropiezos, y no, empiezan a hablar del primer amor, y fue del primer amor.
cuando cayeron a los pies del Señor. Ese primer amor hay que cultivarlo, hay que luchar con ese gozo que hay ahí. No hay que enfriar al espíritu. En Efesios 4, ese enfriamiento espiritual. Hay que luchar con esto, hay que trabajar con esto. De tener ese deleite y ese gozo que solo se encuentra en Jesús. ¿Y dónde lo encuentro Jesús? Pasando tiempo con Jesús. Y Pedro dice, tengo que hacerle memoria de estas cosas, recordar estas cosas. Porque ahora después, más adelante, en los próximos 2 o 3 meses, vamos a entrar al capítulo 2. Y Pedro habla, Dios mediante, Pedro habla, capítulo 2, un capítulo entero hablando de los falsos maestros y de la hipocresía de la iglesia. Y Pedro acá está recordando esto con diligencia. Hagáis todo momento memoria de estas cosas. El bautismo. Hoy celebramos bautismo el próximo domingo. La Santa Cena. Recordamos cosas. Cuán importante. Por eso dice, por esto siempre habrá que recordar estas cosas. Despertaros con un recordatorio. Hagáis en todo momento memoria de estas cosas. Somos el templo y nosotros necesitamos esa comida espiritual de ir ahí y buscar el maná de todos los días. Maná de todos los días. No es que ahora yo me leo y me alcanzó. Esto ahora, lo que dimos hoy ya alcanza para todo el año y cerramos la iglesia y ya se terminó por este año. Venimos el año que viene y volvemos a tocar unos puntos y listo, cerramos la iglesia y ya cumplimos. No. Todos los domingos se va a volver a hablar de lo mismo, se va a volver a decir lo mismo, se va a decir arrepiéntanse, vayan al Señor, gócense en el Señor, hay cosas lindas con el Señor, hay un mar profundo para navegar y encontrar un mar de gracia, bendiciones hermosas con el Señor, tan lindo, cosas tan lindas con el Señor. No estoy hablando de las cosas de este mundo, ¿no? Estoy hablando de algo espiritual, algo hermoso, algo que brota de adentro que no se puede apagar. Brota, hay agua viva en nosotros. Hay agua viva. Y vamos a ir a Juan 16, del 1 al 15. Juan 16, del 1 al 15. Y lo voy a leer. Dice, estas cosas os he hablado para que no escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún llega una hora cuando cualquiera que os elimine piense que ofrece un servicio a Dios. Y hará estas cosas porque no conocieron al Padre ni a mí. Os he hablado estas cosas para que cuando llegue su hora recuerden que yo os las dije. Dios nos prometió mucho. No os dije esta cosa al principio porque estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Mas porque os he hablado estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os beneficia que yo vaya, porque si no voy, al Paráclitos no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, inculpará al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado, de juicio y de justicia. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque no me voy al Padre y ya no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Porque cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará en toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará cuanto oirá, y os anunciará las cosas que os vienen. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que toma todo lo mío y os lo hará saber. El Espíritu del Señor está en nosotros y vino sobre nosotros para traer a la libertad a los que están cautivos, vista a los que están ciegos. El Espíritu del Señor está sobre su pueblo. Lo santifica, lo lleva. Es el Paráclitos, es el Espíritu Santo que está hoy en nosotros,
que hace que no nos callemos, y si nos callamos hasta la piedra van a hablar. Hay que hacer memoria. Y esta memoria nos lleva a nosotros a caminar con Él. Y como dijo Jesús, llegará el tiempo donde van a adorar, ya no más en templos, en sinagogas, sino me van a adorar y van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Su espíritu que mora en nosotros y esa verdad presente en nosotros que nos mueve a todos a proclamar el año favorable del Señor. Así que bueno, hermanos, oren, busquen al Señor. Jesús vive, Jesús viene. Falta muy poco. Así que Maranata, oramos. Bendito Dios, santo, poderoso, creador del cielo y la tierra, te damos gracias porque una vez más es proclamado las buenas nuevas, Señor. La mala noticia está delante de nosotros todos los días, pero tenemos la buena noticia que tenemos abogado con el Padre. Vos sos fiel y justo para perdonar a los que confiesan sus pecados, Señor. No hay ni un pecado que uno pueda perdonar, Señor. Nosotros podemos venir y hablar con vos, Señor. Vos sos el Cordero que quita el pecado del mundo. Señor, sos el sacerdote que intercede por nosotros. Estás ahí, Señor. Y te rogamos en el trono de gracia que puedas obrar en nosotros. Ayúdanos a asemejarnos más a vos, a mirarte a vos, a buscar el reino de los cielos, a poner la vista en el cielo. Señor, mirar más allá, buscar tu justicia. Te ruego que nos puedas ayudar a ser hacedores de tu palabra. A todo, Señor, agregar a toda la fe que nos diste, esa virtud, el conocimiento, Señor. Ayúdanos a buscarte, Dios Santo, a tener dominio propio, Señor. Dominio propio, ¿cuánto nos hace falta, Señor? Ayúdanos a agregar paciencia, piedad a nosotros, Señor. Trabajar en esto, Dios Santo. Tener, Señor, piedad en tener una intimidad fuerte con vos, Dios Santo. Te ruego, Señor, el amor fraternal y el amor, Señor. El amor, porque vos sos amor. Y en nosotros brota el amor porque vos estás en nosotros, Dios Santo. Obra, Dios Santo, y glorifícate a través de nosotros. Glorifica tu nombre, Jesús. Sigue glorificando con todo lo que se viene, Dios Santo. Obra en el nombre de Jesús. Amén.